Hopecast es presentado por AbbVie. Cáncer tiroides es interesante, es tal vez de los cánceres más comunes, tal vez el segundo o el tercero que más curamos. De esos nódulos sabemos que el 80% van a ser benignos, así que lo que nos empieza a preocupar es el 20%. ¿Es como decir incidental que se descubre o presenta algunos síntomas? Buena pregunta. Cuando viene el paciente que o su médico primario o la misma paciente se encontró algo, alguien le miró el cuello, mira, tú tienes una pelotita ahí, eso. Cuando tragan se siente como un abultamiento. Tienen dificultad para tragar. Cuando hablamos de cáncer específico y no tiene que ver por el tamaño, puede tener disfagia, puede desarrollar ronquera de voz. Esa es la malignidad. La masa que se va entonces a palpar es dura. 10 años atrás, el tratamiento de cáncer de tiroides era igual para todo el mundo. Lo más importante del mensaje es: Dicen que una pequeña glándula en forma de mariposa, ubicada justo en nuestro cuello, puede influir casi cada aspecto de nuestra salud. Esa glándula es la tiroides, y aunque muchos la subestiman, el cáncer de tiroides es uno de los tipos más comunes entre las mujeres jóvenes y también afecta a hombres y adultos mayores. En este episodio hablaremos con el Dr. Charles Huarbe, otorinolaringólogo, especialista en cirugía de cuello y cabeza. Vamos a hablar sobre este tipo de cáncer, cómo se detecta, sus tratamientos y cómo puede cambiar la vida de quien lo enfrenta. Soy Michelle Miró, sobreviviente de cáncer y tu anfitriona. Esto es Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Me acompaña el Dr. Charles Huarbe, otorinolaringólogo especializado en cirugía de cabeza y cuello y presidente de la Junta de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, quien estuvo aquí en nuestro primer episodio para dialogar y entender mejor este tipo de cáncer, cómo se detecta, cómo se trata y qué avances hay para ofrecer esperanza. Bienvenido, doctor Huarbe. Qué bueno verle. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias, Michelle, por la invitación. Qué bueno que está aquí. Sé que está con una agenda cargada, pero apreciamos su presencia aquí para educarnos y ayudarnos a entender qué es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es interesante. Es tal vez de los cánceres más comunes, tal vez el segundo o el tercero que más curamos. Y la buena noticia es que el 80% de las masas en tiroides, porque el cáncer va a surgir de una masa que se desarrolla en la glándula, un abultamiento, lo que comúnmente conocemos nódulos. De esos nódulos sabemos que el 80% van a ser benignos, así que lo que nos empieza a preocupar es el 20%, y ese 20% pues es el que vamos a empezar cuando viene el paciente que o su médico primario o la misma paciente se encontró algo, alguien le miró el cuello, mira, tú tienes una pelotita ahí, eso, y se empieza la evaluación para determinar cuál es la naturaleza de la masita que se ve en el cuello. ¿Es como decir incidental que se descubre o presenta algunos síntomas? Buena pregunta. Vienen en dos sabores, vamos a decir. Ajá. Un gran grupo de ellos van a ser incidental, y me explico. En el grupo de pacientes más mayorcitos, que usualmente pues se va a hacer un MRI del cuello o le hicieron un sonograma de las carótidas, o le hacen un estudio de otra naturaleza en el cuello o del mismo pecho. Incidentalmente, cuando el radiólogo interpreta las radiografías, dice: hay una masita en la tiroides, recomendamos que se haga el sonograma. Así que ese es el primer paso en el grupo incidental, así es que usualmente se encuentra. El otro grupo de pacientes son, igual que el autoexamen del seno, muchas se tocan, ay, pero yo tengo algo aquí. Se encontraron, fueron un examen rutinario con su médico primario anualmente, le toca el cuerpo, ay, pero aquí en el cuello hay como, vamos a hacerte un sonograma. Así que un grupo puede ser incidental,
hay un grupo que se lo encontraron. Entonces está el tercer grupo, que es el que desarrolló síntomas. Okay. ¿Y cuáles son esos síntomas? Cuando hablamos de nódulos grandes, pues cuando tragan se siente como un abultamiento. Tienen dificultad para tragar. Van a sentirse ocasionalmente ronqueras en la voz, pero eso usualmente son de los síntomas más comunes. Cuando hablamos de cáncer específico, y no tiene que ver por el tamaño, puede tener disfagia, puede desarrollar ronquera de voz. Esa es la malignidad. A ese debe tener un cáncer porque ha invadido el nervio de la voz. O se encuentra un nódulo en la parte de afuera en el cuello. Y entonces cuando se examina completo se encuentra que tiene un abultamiento central que corresponde a la tiroides. Así que dificultad para tragar, ronquera de voz. Entonces cuando tienes ronco está envuelto una parálisis de cuerda vocal, además de la voz. Entonces a veces cuando van a toser, porque al no cerrar las cuerdas vocales pueden tener un poco de aspiración. Así que hay signos y síntomas. La masa que se va entonces a palpar es dura. Una masa bien sólida, dura, y enseguida te va a dar la sospecha de que esto no es bueno. Okay. Esas ronqueras y esos síntomas deben ser como que persistan por un tiempo, decir una semana, 2 semanas, que debe levantar bandera. Sí, no. Las ronqueras de voz, ¿verdad? Decimos, puede ser por un catarro, está ronco, una laringitis, ¿verdad? Puede ser por abuso de voz, aquellos que desarrollan callos, pero es una ronquera, es más bien lo que llamamos disfonía, cambia el tono de voz. Pero la ronquera por parálisis, la voz se deteriora. Ya veo. Y no va a cambiar. Una vez se invade ese nervio, esa voz va a ser persistente. Y ya alguien que tenga 3, 4 semanas, que tenga eso. Y eso es un síntoma no solamente para el cáncer de la tiroides que le invade el nervio, es cáncer de las cuerdas vocales, ronquera de voz. Ronquera de voz. ¿Hay algunos factores de riesgo específicos para este tipo de cáncer? En el cáncer de tiroides lo que asociamos es la radiación. Ok. ¿Que tuvieron algún tipo de cáncer anteriormente, le dieron radiación o estuvieron expuestos a radiación de alguna índole? Estuvieron expuestos a radiación, particularmente en la niñez. Sabemos hoy día, por ejemplo, por qué la radiación lo asociamos a cáncer de tiroides. Pues tenemos primero la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, ¿verdad? Que la explosión atómica y hubo un campo de radiación. Supimos que por muchos años esa radiación, cáncer de tiroides, aumentó dramáticamente. Chernobyl, me imagino. Chernobyl, 3 Mile Island, aunque claro, y entonces ahora Fujimoto en el Japón. Así que sabemos que la radiación es una de las causas. ¿Qué es lo que tenemos durante el desarrollo que nos afecta? Podríamos tener pues los estudios computarizados, las radiografías, tienen mucha radiación, particularmente en las generaciones viejas. Vamos por la tercera o cuarta generación, que es menos. Por eso, por ejemplo, en el cernimiento para cáncer del pulmón, se hace un CT, pero es un low dose chest CT. O sea que la exposición a radiación, pero si tú vas a la niñez, 30, 40 años atrás, ¿verdad? Ciertos niños, o sea, un grupo pediátrico que 40 años atrás, o tal vez más, los leucemias, los linfomas y eso se le daba total body radiation, o sea, el cuerpo, uno de los tratamientos era radiación corporal completa. Pues esos pacientes desarrollan una incidencia posterior con los años y en eso vemos algunos con cáncer de tiroides y he tenido pues varios pacientes a través de los años que en la niñez le dieron total body radiation y desarrollaron cáncer de tiroides 20, 30 años después. Mencionó los niños, ¿se da más en mujeres que en hombres? Más que en mujeres que hombres. ¿Alguna razón? ¿Han identificado alguna razón específica? No, porque
hay más mujeres que hombres. Ok. Hay más una tendencia familiar, por ejemplo, en las enfermedades benignas, ¿verdad? Pues tú vas a tener más mujeres, por ejemplo, si tu abuela sufrió de hipotiroidismo, ¿verdad? Pues posiblemente tu mamá, y entonces corre en la familia, así que enfermedad en tiroides corre un poco más en las mujeres y tiene un papel hereditario pequeño. Y eso lo vamos a ver también en el cáncer de tiroides. Cuando hablamos de cáncer de tiroides hablamos de los dos sabores, los diferenciados, que son los comunes, que abarcan el 90% de los cánceres comunes de tiroides, y tienen los menos comunes, los no diferenciados. En los diferenciados vamos a ver el papilar, que es el más común, seguido el folicular y después el tipo Hürthle cell. En los no diferenciados vamos a tener el medular, que puede ser lo que llamamos esporádico, porque no se asocia a gran cosa, y el tipo familiar, que se asocia a lo que llamamos a los múltiples tumores endocrinos. O sea, tú puedes tener un cáncer tiroides, cáncer aparatiroides y un cáncer de las adrenales en el riñón, pero eso es un grupo bien pequeñito. Entonces tiene el anaplástico, que es el más malo de todo, gracias a Dios que es menos del 1%, y el anaplástico pues es bastante fatal. Como parte de las pruebas de cernimiento que nos realizamos cuando vamos a nuestro médico primario, o el que visitemos como médico primario, ¿verdad? Porque las mujeres muchas veces visitan a su ginecólogo como médico primario. Hay una prueba de sangre como parte de esas pruebas de cernimiento que pueda levantar bandera, que se monitoree cómo estamos. No es como el PSA de próstata o el CA de colon, ¿verdad? Similar al mama, es examen físico y estudio de cernimiento. Por ejemplo, en mama es mamograma, en tiroides sonograma. Pero como esto está justamente debajo de la piel aquí, o sea que es muy fácil, el médico le pone la mano y puede sentir si tiene algo o no tiene algo. ¿Cómo entonces se diagnostica? Pues como dijimos al principio, o le encontraron o se encontró, ¿verdad? Entonces viene al médico, puede ser que vaya a su médico de cabecera, puede ir al endocrinólogo, puede ir al otorrino, cirujano de cabeza y cuello, ¿verdad? Y entonces confirma, mire que me encontré, sí, tienes algo ahí. Pues lo primero, el estudio de elección que se va a hacer es un sonograma. No tiene radiación y nos va a dar mucha información de la tiroides. La pelotita que sentimos, hoy día los radiólogos se desarrollaron una clasificación de lo que llamamos T-RADS, que clasificamos de 1 a 6, 1 a 5, ¿verdad? Ciertas características del tumor. Si tienen bordes regulares o irregulares, si cogen más o menos flujo sanguíneo, si tienen calcificaciones dentro de la glándula, o sea, pues muchos de esos hallazgos cuando ven un nódulo, no es que simplemente mira una pelotita redondita y no tiene más nada, sino que no, tiene bordes irregulares, hay lo que llamamos espícula, que es como un irregular edge, un borde irregular, ¿verdad? Tiene calcificaciones y el radiólogo le va sumando eso, ¿verdad? Y si la suma de los hallazgos de ese nódulo en particular le sumara 4 a 5, particularmente 5, dependiendo del tamaño, es decir, esta lesión, ya el radiólogo nos dice, esta lesión requiere confirmación de tejido para saber lo que es. O sea, de una biopsia. De una biopsia. En tiroides hablamos de biopsia que es de aguja, muy similar a lo del seno. Así que mayormente hoy día los hacen o los citopatólogos o lo van a hacer los radiólogos intervencionales. Así que vino la paciente y dijo, pues mira, Michelle, tienes un nodulito y tienes uno como de 1,5 centímetros que el radiólogo lo miró y tiene ciertas características que te tengo que recomendar hacerte una biopsia. Recuerda que aún con esas características, el 80% de lo que vamos a ir evaluando van a ser benignos, pero hay que recomendarlo. Claro. Así que se hace la evaluación, se manda a hacer la biopsia, ¿verdad?
Y el paciente regresa, y cuando regresa a la biopsia, pues entonces está the Bethesda Classification, en base de lo que sacó el patólogo del tejido. Lo clasificamos en 6 cosas, ¿verdad? Las primeras 2 básicamente son benignas. 3 y 4 son las más problemáticas porque dice que hay una lesión folicular o una lesión no determinada. Que esto vamos a entrar en arroz y habichuela. Vamos a entrar en eso. Entonces, 5 y 6 es sospechosa o maligna. Así que 5 y 6 ya tú sabes lo que va a hacer. 1 y 2 no hace nada. 3 y 4 es lo que es sospechoso. Entonces, 3 y 4 nos va a decir, tiene una lesión folicular. Problema con el tumor folicular, que hay tumor folicular benigno y tumor folicular maligno. Así que ese es el que tenemos que hoy día tratar de determinar cuál es el próximo paso. El próximo paso de ese paciente, entonces le vamos a mandar a hacer las pruebas moleculares, donde ya hay varias series enormes, tipos de pruebas. Por ejemplo, en Puerto Rico yo creo que la más que se utiliza es Afirma. Entonces se le vuelve a hacer una biopsia, o si le sacaron suficiente, se manda esa muestra, estudio molecular en Estados Unidos. Y ese estudio molecular nos va a decir, en base al tipo de respuesta molecular, que se miran cosas como el RAT, el BRAC, un montón de cosas bien específicas, y nos regresa para atrás, nos va a decir, es benigno, es maligno, continúa siendo sospechoso. Entonces ahí al paciente le dice, si es maligno, pues ya tú sabes lo que va a hacer. Si es benigno, pues observarlo. Si es del de esos sospechosos, entonces le vamos a recomendar al paciente. Pues tiene varias opciones. En 6 meses repetimos el sonograma y dependiendo de cómo se ve, hay que repetirte la biopsia. Entonces el otro grupo, cuando tienes el sospechoso en la firma, a ese es tal vez el grupo de pacientes que tú dices, como es una sola lesión y está en un lóbulo, o sea, en uno de los lados de la tiroides, y tiene 1,5 centímetros, te podemos recomendar removerte ese pedacito de la tiroides y enviárselo al patólogo. Una vez llegan esos resultados de esa biopsia, y los diferentes escenarios, los estadios para entonces tratamiento. Hasta hace 10 años atrás, el tratamiento de cáncer de tiroides era igual para todo el mundo. Se le sacaba la glándula, después que se le sacaba la glándula se le daba yodo radiactivo, y después de eso se suprimía el TSH, o sea, la hormona tiroides, se mantenía con medicación bajito en 1. Se hicieron unos estudios a largo plazo y se determinó, no, se va a tratar a base del estadio. Y esto lleva una historia larguísima. Yo llevo en esto como 40 años, así que yo he ido evolucionando según lo nuevo. Así que, ¿qué es lo nuevo? Usted tiene un cáncer papilar de la tiroides, que es el más común de ellos. El tamaño es lo que va a dictar tu tratamiento. Si tú tienes un T1, que es de 1 a 2 centímetros, se divide en T1A y T1B. El T1A tiene menos de 1 centímetro. Wow. Eso es 0.9, 0.7, o sea, milímetros, ¿verdad? Así que eso es lo que llamamos los microcarcinomas. Y particularmente en el grupo de féminas de 45 hasta 55 años, aunque eso lo extendemos, se ha extendido mucho más ahora, pero el grupo más común que se presenta, le vamos a ofrecer, pues te lo podemos observar, no hay que operarte. Te hacemos los sonogramas cada 6 meses y vemos la evolución. ¿Y se puede vivir bien sin algún tipo de riesgo? Ya tenemos data de 10, 15 años de grupos que se siguen. Antes de seguir ahí, tengo que decir de dónde es que sale la data. Tanto Japón, por ejemplo, Fujimori, la gente en Brasil, la gente de Europa, particularmente Italia, que estaban al sur de Chernobyl, que fueron los que tuvieron los... Pues
y Corea han encontrado que los tumores pequeñitos son bien lentos en crecer y ya hay series, cuando decimos series, una cantidad de pacientes han estudiado grupos de, por ejemplo, de 1000 del Japón, que en 5 años a 10 años solamente un 2 o 3% han tenido que ofrecerle la cirugía por razones del tumor. Hay un 7 y un 8% que siguen a cirugía porque es algo, parece que es cultural. Pues, yo tengo aquí, por ejemplo, muchas pacientes, pues te voy a recomendar, vamos a mirar esto. Ay, doctor, no te tiene que hacer nada. Y vuelven a los 3 días. Vienen la mamá, el papá, el tío, el cuñado de eso. No, que mi doctor, mi vecino, todo el mundo dice que esto hay que operarlo. Y uno tiene que sentarse. Que la parte psicológica, me imagino, de pensar de que estoy viviendo con un cáncer dentro de mi cuerpo. Y eso, pues, tú lo has escuchado si has tenido urólogo que te ha hablado con cáncer de próstata, ¿verdad? Los estadios primarios hoy día también es observación. Y hasta seno evolucionado hasta un punto, tumores chiquititos, hacerte una biopsia, más nada en el pulmón. Y desde el seno y a lo mejor un poco de radioterapia y más nada de observación. Así que esto evoluciona a eso. La que no puede, siempre digo, hay un factor, tú tienes que estar haciendo tiroglobulinas y tienes que hacerte pruebas y sonogramas, eso tiene un costo. Unos estudios específicos. En eso, que tiene que ser cada cierto tiempo y prometer venir. El que no puede comprometerse con eso, pues entonces le sacamos, si es en el lado izquierdo o derecho, le hacemos una lobectomía, sacarle ese lado y ya está. No hay que darle radiación ni nada de eso, simplemente seguimiento. Se le hace 1 o 2 veces al año, se hace su tiroglobulina, su sonograma anualmente. Cuando es un T2, que va a ser de 2 a 4 pulgadas, también 4 centímetros, que es como una guayaba grande, o sea, bastante grandecita. ¿Cuál es el consenso? Sacarte la mitad de la tiroides donde está el tumor, más nada. Como ha evolucionado. Sí. Cuando pasa de 4 centímetros, ahí volvemos al tratamiento ya prácticamente de antes. Remover toda la tiroides, se te va a dar yodo radiactivo, se te va a suprimir los hormonas tiroides y eso. Y lo más importante de todo esto que nos vamos a llevar, los pacientes se tienen que dar seguimiento. El problema es que se operan y se olvidan y no ven a más nadie y se están tomando la pastilla y entonces hay una gran diferencia. Si usted tuvo un T3, que había que mantener tu TSH tiroides en 1 menos. Si no le dio seguimiento. Entonces su médico, como cae dentro del range normal, pero no puede ser porque el TSH de tiroides, su traducción es Thyroid Stimulating Hormone. Si tú tuviste un tumor que es susceptible a eso, pues no te está dando buen tratamiento. Así que el tratamiento es por vida. Usualmente, por ejemplo, yo entrené en Nueva York en Sloan Kettering. Los tumores los veíamos cada mes, 2 meses el primer año, cada 2 el segundo, cada 3 el tercero, cada 4 el cuarto. Al 5º año ya entramos cada 6 meses hasta los 9, 10 años y después de los 10º años, 1 vez por año. El resto de su vida. Doctor, menciona Sloan Kettering, era algo que le iba a preguntar. Eso es uno de los principales centros, si no es el primero. Nosotros consideramos que somos el primero de más reconocimiento en tratamiento de cáncer en el mundo. Sí. En el mundo. Entre Sloan Kettering y Andy Anderson, pues no, se pelea. En términos de tratamiento, allá versus aquí en Puerto Rico. Eso es el que con el médico que trata a ese paciente, que se mantiene al día. Eso básicamente eso va a ser las recomendaciones. Los tumores tempranitos, pues poca cirugía. Los tumores que se presentan en su estadio pues avanzado, pues el tratamiento es bastante similar. Y responde bastante bien al tratamiento. Sí, por ejemplo, los T1, T2, con buen seguimiento, podemos decir a 10, 20 años la sobrevivencia está al 99%. Excelente, eso es súper esperanzador. En términos de la alimentación, doctor, ¿juega un componente
consumir, por ejemplo, calcio, exceso de calcio, No, bueno, cosas sí. que la gente se pone a buscar en las redes, Sí, no, en la lo internet y que- encuentran. Todo el que busque en la internet tiene que tener primero ¿quién es la fuente que escribe? Y hay fuentes serias. Usted va a buscar cáncer, usted vaya al Instituto Nacional de Cáncer, vaya a American Cancer Society, vaya a hospitales de cáncer, Sloan Kettering, Dr. Andy Anderson, ¿verdad? Y la información, porque hay muchos que son informational, o sea, que son comerciales escondidos Sí, comerciales, Infomercials. ¿verdad? Y entonces, pues, entonces hay un sinnúmero de artículos que salen que van a ofrecer un montón de cosas que sabemos que no funcionan. Yo todos los días tengo pacientes que vienen con la polifarmacia y les tengo que decir, pero ¿por qué usted toma esto? No, porque esto es para el sistema inmunológico y esto es para evitar la artritis y esto es para que no se me caiga el pelo y esto es Estás para... hablando de suplementos, como decir suplementos y medicinas naturales o medicinas complementarias. Pues, eso es lo que es una industria de venta. Dice, pero si viviéramos en África o en Asia, en los países pobres, pues los pacientes podría entender que quieren tomarse multivitamínicos. Pues nosotros estamos bien alimentados aquí. Aquí todo el mundo come de todo. ¿No? Si no comieran tanto de todo, no estaríamos el problema que tenemos de obesidad. Y la obesidad pues lo asociamos a ciertos cánceres. Y encima de eso tomamos suplementos. Y los excesos de suplementos van a tener un efecto nocivo al cuerpo. Que en términos de prevención estamos hablando de buena alimentación. Sí, lo que estamos tratando ahora en la Sociedad Americana del Cáncer, la nueva enfoque es alimentarse apropiadamente, hacer tus ejercicios, porque sabemos que todos esos cambios disminuyen la incidencia de cáncer. Todos esos cambios, incluyendo el hacer ejercicios, va a contribuir también a la parte emocional y a la mental, a sentirte positivo. Muy bien. Y eso contribuye a que el sistema inmune está más robusto. Definitivamente, el que se vaya ido a caminar, el que empieza a caminar, aunque sea 2 o 3 veces a la semana y camina sus cuantas millas, se va a sentir mucho mejor. Mensaje de esperanza para la audiencia, ya sea pacientes de cáncer de tiroides, los cuidadores, y igualmente las personas que están cuidando y vigilando su salud. Eso es lo más importante. El mensaje es: hágase su prueba de cernimiento, no solamente mirarse el cuello, el seno, su colonoscopía y eso. Mantenga una dieta saludable, porque las estadísticas no mienten. Si no te mantienes saludable, pues algún problema vas a ir a desarrollar. Y entonces seguimiento, ser metódico todos los años con lo mismo. Perfecto. Gracias, doctor. Siempre es un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias a ti. El cáncer de tiroides, aunque muchas veces tiene un buen pronóstico, también deja huellas físicas y emocionales. Por eso la información, el acompañamiento médico adecuado y la detección temprana son nuestras mejores herramientas. Te invito a que visites la página de la Sociedad Americana contra el Cáncer y sus redes sociales. Allí vas a encontrar información sobre el cáncer de tiroides y otros tipos de cáncer, incluyendo una guía con preguntas que puedas hacerle a tu equipo médico para que enfrentes la batalla informado y con expectativas claras. Te invito también a que compartas este episodio y te unas a la lucha. ¿Cómo? Haz tu donativo escaneando el código QR que ves en pantalla o directamente en la aplicación de ATH Móvil. Cada granito ayuda a llevar esperanza. Gracias por acompañarme. Soy Michelle Miró. Hasta la próxima en Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.